Buen día, ingenieros, bienvenidos a este quinto video dedicado a la materia de programación 2. El día de hoy vamos a hablar de arreglos. Aquí tengo abierto el programa de suma que hicimos en video anteriores, en la explicación anterior. Esto lo voy a utilizar para explicar un poco de qué se tratan los arreglos. En este pequeño programa creamos algunos identificadores de tipo entero. Como recordarán, utilizamos el comando int en minúsculas para crear los espacios, los identificadores. Creamos valor 1, valor 2 y resultado, los cuales le solicitan la información al usuario. Posteriormente se hace la operación matemática y se imprime la información. Algo interesante de estos identificadores de tipo entero, que lo hace diferente a los arreglos, es que cada uno de estos nos permite almacenar un solo valor, cualquier valor, siempre y cuando cumpla con las características del tipo entero. Esto que vemos aquí es similar a lo siguiente. Aquí voy a utilizar una hoja de Excel para explicación. En ese programa se requiere valor 1, que si lo relacionamos con lo que hacemos en programación en Java, lo que se hizo fue crear un espacio de memoria, un espacio para almacenar información, un valor de tipo entero para el identificador valor 1, así también como un espacio de memoria para almacenar valor 2, así como lo podemos visualizar aquí en Excel. Yo puedo cargar un valor numérico en el espacio reservado para el valor 1, puedo cargar otro valor para valor 2 y automáticamente se está llenando el espacio de resultado. Sin embargo, como les mencionaba, es un solo dato que yo puedo guardar. Es decir, aquí es 5. Por ejemplo, si yo le meto un segundo 5, son dos dígitos, pero sigue siendo un solo valor que se convertiría en 55. Lo mismo con el resultado. Ahora el resultado de la suma sería 61. Esto es lo que podemos hacer con la creación de identificadores, así como lo hemos hecho hasta el momento. Esto es útil y es bastante práctico para cuando hacemos programación sencilla como la que estamos haciendo ahorita. Sin embargo, hay algunos casos en los que se requiere un conjunto de información más grande y sería muy complicado estar desarrollando un identificador para cada uno de los elementos. Les pongo como ejemplo el manejo de calificaciones de un conjunto de alumnos. Por ejemplo, para manejar la calificación de un solo alumno, creamos un identificador que se llame calificación, en el cual nos va a dar un espacio de memoria para almacenar la calificación de ese alumno. El problema de esto es que la información de calificaciones normalmente se manejan de un conjunto de alumnos, se manejan por grupos. Es decir, que si yo tuviese 40 alumnos y deseara manejar así la información, para poder seguir trabajando así como estamos creando los identificadores, yo tendría que crear un identificador para cada uno de los alumnos y poder almacenar ahí su calificación, que sería calificación 1, calificación 2 y así sucesivamente. Es decir, que si tengo 100 alumnos voy a tener que crear 100 identificadores para poder almacenar la información de cada uno de ellos, lo cual, como se darán cuenta, pues es muy complejo y muy tedioso para hacer tantas veces un identificador que a fin de cuentas guardan información muy similar. Es aquí donde nos podemos ayudar con los arreglos. En el caso de un arreglo haría algo similar a lo siguiente. Suponiendo que trabajamos en base a una columna, yo identifico toda la columna, calificaciones por ejemplo, que sería el nombre del identificador, y ya yo elijo cuántos espacios estarían dedicados a almacenar calificaciones. Es decir, yo puedo registrar en el primer elemento una calificación, una segunda calificación, una tercera, una cuarta, así sucesivamente según las que esté necesitando. Se identifican con un solo nombre, que serían calificaciones, y todas formarían parte del mismo. Lo que las haría diferente serían el número de orden en el que se encuentran, el número de lista o el número de índice. Es decir, dentro de calificaciones este sería el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto, el quinto
y el sexto, y así sucesivamente. Hasta aquí ya lo vimos reflejado en Excel, que es una idea base nada más de cómo funcionan los arreglos. Ahora lo vamos a visualizar en código. Yo aquí tengo ya generado el código de varios tipos de arreglos. Aquí tengo uno sencillo. Para empezar, la forma de la creación es muy similar a la de cualquier tipo de dato que hemos manejado hasta el momento. Se inicia indicando el tipo de dato que se va a necesitar. Aquí es de tipo entero. Se le da un nombre al identificador. El nombre puede ser cualquier cosa. Aquí tiene días del mes, que es el nombre del identificador. Vamos a cambiarle. Pudiera ser días de la semana, pudiera ser como el ejemplo que les manejé, calificaciones. Ahora voy a necesitar modificar esto. Lo quito. Listo. Ahora se acaba de crear un nuevo espacio de calificaciones, pero aquí hay algo diferente, que es el uso de los corchetes. Los corchetes lo identifican como un arreglo, es decir, que en lugar de ser un solo espacio, se va a dividir en varios espacios. Ahora, hasta aquí, hasta esta parte, nuestro identificador está creado, pero tiene valores nulos, que sería esta parte nada más. Para poder inicializarlo y utilizarlo, necesitamos decirle en cuántos espacios se va a dividir. Aquí se hace mediante el operador new. Después de un espacio se le asigna el tipo de dato que va a contener y se le dice otra vez entre corchetes cuántos espacios se va a dividir. La instrucción completa es int, que refiere al tipo de dato. Cabe mencionar que puede ser de cualquiera de los tipos de datos que ya conocemos, de byte, short, int, long, float, double, char, de cualquiera. Después el identificador, es decir, el nombre que le vamos a dar, que puede ser también cualquier cosa, siempre y cuando cumpla con las reglas que ya conocen, que no tenga caracteres especiales, espacios y que no sea una palabra que ya está siendo utilizada. Y lo nuevo en esto, que serían el uso de los corchetes para identificarlo como un arreglo. Después de los corchetes se iguala a un nuevo entero de 12 espacios. Con esto lo que hicimos aquí sería básicamente esto: el identificador de calificaciones y los 12 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Lo voy a colorear aquí en amarillo. Ahora ya tengo mi nuevo identificador que se llama calificaciones con 12 espacios. Algo interesante, yo aquí como parte del ejemplo les decía, lo que hace diferente a cada uno de esos espacios, o la forma en lo que lo vamos a manejar, es que cada uno de ellos tiene un número de lista de acuerdo a su posición. En el caso de los arreglos, en este lenguaje, los identificadores o el número de índice inician en 0, es decir, en lugar de tener una 12ª posición, la más alta que tendríamos sería la posición 11, ya que nuestro primer elemento no sería el 1, sería el 0. 7, 8, 9, 10 y 11. De esta forma es como accederíamos a esos espacios, dando su número de índice o su número de posición. Ahora, para asignar valores es bastante sencillo. Utilizamos el nombre del identificador, en este caso sería calificaciones. Entre corchetes vamos a poner el espacio que vamos a modificar. Utilizamos como referencia el número de índice, es decir, si yo quiero modificar el primer espacio, pongo un 0, después una igualdad y le doy el valor que se va a almacenar en ese espacio, que sería calificaciones. En el espacio 0, en el primer elemento, se va a colocar un 80, que sería en el primer elemento un 80. Listo. Esto es básicamente lo que acabamos de hacer. El identificador calificaciones en el primer espacio
sería un 80. Si queremos llenar los 12 espacios, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el número de índice. En lugar de ser el 0 sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11. Les recuerdo que solamente disponemos de 11 espacios, ya que el 12avo realmente no existe, son 12 espacios a partir de 0. Listo. Esa es la forma en la que podemos manipularlos, es bastante sencillo. Ahora, para acceder a la información que se tiene almacenada, es una forma bastante parecida. Aquí tengo el comando de println, ya lo conocen también. Vamos a imprimir la calificación. Número 1 es, y concatenamos con calificaciones y le decimos el espacio que vamos a leer, que sería el primer elemento, el elemento 0. Vamos a verificar si funciona. Vamos a hacerle un valor diferente al elemento 0 para que puedan notar una diferencia. El elemento 0 tiene un 70 a diferencia de los demás. Ejecutamos el código, esperamos a que se cargue. Ahorita nos va a aparecer en la parte de abajo nuestro programa en ejecución. Vamos a ver, aquí abajo tiene listo. Aquí está. Dice la calificación número 1 es 70, que es lo que corresponde al primer elemento de nuestro arreglo. Si quisiéramos verificar algún otro elemento o algún otro espacio, lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí el número de índice del cual queremos visualizar la información. Por ejemplo, si quisiéramos la calificación de la posición 8, sería esta. Igual le voy a poner aquí un valor diferente, un 89 lo voy a poner para que puedan notarse una diferencia en el momento de la impresión. Ejecutamos nuestro programa nuevamente, se ejecuta. Aquí nos va a aparecer la calificación de la octava posición. Dice la calificación, bueno, aquí número 1, que es parte de la impresión en texto, eso sí no cambia, es 89. Este tipo de arreglos se manejan como vectoriales, es decir, un solo renglón o una sola columna, independientemente de la cantidad de espacios que hayamos generado. Algo importante que se me había pasado: como aquí en el comando inicial nosotros generamos 12 espacios, si por error le decimos que queremos imprimir en un espacio, por ejemplo en un espacio 14, al momento de que intentemos ejecutar, nuestro programa va a generar un error, ya que el espacio 14 no existe. El arreglo que creamos fue nada más para 12 posiciones, no hay un espacio 14. Bueno, como les decía, este tipo de arreglos se les conoce como de tipo vector, un solo renglón, una sola columna, como lo quieran llamar, que es similar a lo que les muestro aquí en la hoja de Excel. Hay otro tipo de arreglo que es un poquito más complejo, que es un arreglo de 2 dimensiones, o así se le conoce, en el cual se pueden almacenar datos en forma de renglón y de columna, por así decirlo. Es decir, les manejo el siguiente ejemplo. Suponiendo que bajo el mismo concepto de calificaciones, yo en cada grupo tuviese 11 alumnos, yo tengo aquí ya las calificaciones para uno solo de los grupos. Sin embargo, yo pudiera tener 2 o más grupos, para lo cual yo necesitaría separar la información
de la que ya tengo, ya que pues no podría yo manejar la información de todos los grupos juntos. Sería algo similar a hacer lo siguiente. Ahora se muestra en una forma de tabla, igual que en la forma de columna. Cada elemento se identificaba con un número de índice. En esta pequeña tabla se maneja de la misma forma. Es algo similar a lo que hacíamos por ahí en primaria o en secundaria con los planos cartesianos. Cada espacio se maneja con coordenadas, todo respondiendo en este caso al mismo identificador, al mismo nombre, que sería calificaciones, haciendo la diferencia entre ellos la posición en la que se encuentran. Es decir, el primer elemento, la primera calificación, se encontraría en 0,0, es decir, primer renglón, primera columna. El segundo miembro, o la segunda celda, o el segundo espacio, se encontraría en 0,1, es decir, para hacer referencia a él, escribiríamos el comando como calificaciones 0 para el primer renglón, coma 1, por ejemplo, en el caso del plano cartesiano. En el caso de los comandos en Java, sería con el uso de llaves, sería primer conjunto de corchetes, para el renglón, segundo conjunto de corchetes para identificar la columna en la que se encuentra. Por ejemplo, aquí hacemos referencia a la posición 0,2, que sería primer renglón, segunda columna. Sería columna con índice 2, porque no sería la segunda. Les recuerdo que todo empieza en un identificador 0, ya sea en su forma de renglón o en su forma de columna. Siempre empiezan en 0 los conteos de índices. Ahora vamos a ver cómo se crearían en código. Aquí es muy similar a lo que acabamos de hacer. Si para crear divisiones en un solo vector creamos corchetes, para dividir ese mismo vector a columnas, volvemos a utilizar corchetes, lo cual le dice al programa que va a ser un arreglo de dos dimensiones, conocidos también como matrices, que tendrá separada la información en renglones y columnas. Igual, así como asignamos los 12 espacios, vamos a asignarles la cantidad de columnas. De acuerdo al ejemplo que estamos siguiendo, se mantienen sus 12 renglones y le vamos a decir que queremos 5 columnas. Serían 5 columnas. Ahora, para acceder a la información o para almacenar la información, tenemos que cambiar la notación. Si quiero modificar el primer espacio, el primer elemento, sería nuevamente calificaciones, que es el nombre del identificador, entre llaves el renglón al cual voy a acceder, que sería el 0, sería el primer renglón, y en el segundo conjunto de corchetes le indico cuál sería la columna a modificar, que sería la 0, sería la primera, es decir, estaríamos modificando justo este cuadrito de aquí. Por ejemplo, si le pongo 90, sería similar a hacerlo aquí, igual a 90. Ya con eso tenemos la información almacenada en ese espacio. Si quisiéramos almacenar, por ejemplo, en la esquina opuesta, es decir, almacenar en esta posición un 87, por ejemplo, tendríamos que hacer referencia de la siguiente forma. Sería renglón con identificador 11 y columna con identificador 4. Con eso ya tendríamos el 87 en la esquina. Voy a modificar aquí. Igual, para acceder a imprimir la información,
la misma mecánica. La calificación número 1 es la que se encuentra en la posición 0, 0, sería 0, 0, que sería nuestro primer 90. Vamos a imprimir. Vamos a esperar que salga la ejecución. Aquí me dice la calificación número 1 es 90, que es lo que nosotros le acabamos de asignar. Todos los demás espacios se mantienen en ceros, no tienen valores, a excepción del primer y el último elemento, que fueron los que modificamos. Vamos a hacer una prueba ahora con el último elemento, que sería el 11, que sería renglón 11, columna 4. Ejecutamos nuevamente. Aquí está la información. Dice la calificación número 1, que en realidad les decía esto es porque se imprime siempre el mismo texto, es 87. Y pues básicamente así es como trabajan arreglos, ya sea de tipo vector, que sería un solo renglón o una sola columna, como lo quieran ver, o de dos dimensiones o de forma de matriz, que tienen determinada cantidad de renglones y determinada cantidad de columnas, ya dependiendo del programador la cantidad que necesite e igual el tipo de dato que necesite. Hay distintas formas de trabajar con arreglos de este tipo. Esta que acabamos de ver es una, desde mi punto de vista es una de las más simples. Otra forma de trabajar es como esta, por ejemplo. En este caso se sigue una mecánica similar, se utiliza tipo de dato int, que son enteros, el nombre del identificador son días del mes, los corchetes para indicarle al programa que se está trabajando con un arreglo. Y si se dan cuenta, aquí no se utiliza el operador new, sino que inmediatamente se utiliza igual y se utilizan las llaves. A esto se le llama una inicialización dinámica o la creación automática del arreglo, ya que no se le dice cuántos espacios va a tener el arreglo, sino que mediante la asignación de valores directa el programa determina cuántos espacios van a ser. Es decir, en este caso el programa crearía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espacios crearía. Si nosotros ponemos aquí el número 14, podremos acceder al último elemento, que es 22. Vamos a verificarlo. Estamos. Una de las desventajas que tiene esta forma de trabajo es que desde el momento en que se inicializan ya tienen valores, es decir, no inician con valor 0. Bueno, que puede ser también una ventaja. Bien, aquí nos dice febrero tiene 22 días, que es el último valor que tenemos, que sería en el identificador días del mes, posición 14. Es una forma de trabajo. Hay otras formas en las que podemos nosotros, ya sea dar información a un arreglo o bien obtener una información de un arreglo, que son mucho más rápidas y no requieren de estar escribiendo tantos comandos, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, que por ejemplo para llenar toda la tablita de calificaciones tendríamos que repetir estos comandos para el renglón 1, columna 1, para el renglón 1, columna 2, para el renglón 1, columna 3, y así sucesivamente. Para todos los espacios tendríamos que repetir el mismo comando para asignar cada uno de los valores que le corresponden. Como les mencionaba, hay formas en cuanto a programación mucho más simples en cuanto a cantidad de código, que nos permitirían manejar toda esa información tecleando tan solo unas 3 o 4 líneas de código. Esto se hace con el uso de bucles. Los bucles son estructuras repetitivas que le permiten al programa, en base a una referencia, a un comando, crear múltiples ejecuciones. Por ejemplo, como esta, en la cual se crea de tipo entero
una matriz 2D o un arreglo de 2 dimensiones de 4 por 5, lo que quiere decir que son 4 renglones, 5 columnas. La forma de acceder información a ellos es igual a como lo habíamos venido manejando: el nombre del identificador y entre corchetes el espacio o la posición a la cual vamos a acceder o a modificar. Por ejemplo, aquí sería el 0,0 se igualaría a 8, el 0,1 se igualaría a 8. En este caso les decía, es de 4 renglones por 5, que sería algo similar a esto. Voy a borrarle aquí unos espacios para que pueda coincidir, que sería el renglón con el identificador 3, y en cuanto a columnas así se queda, ya que es 4 renglones empezando en 0, 0, 1, 2, 3, y 5 columnas empezando en 0, sería 0, 1, 2, 3, 4 o 5 columnas. Ahora les voy a mostrar cómo es que está funcionando este. Ejecutamos. Este sí van a poder visualizar un poquito diferente, ya que en este se hacen uso de bucles. Aquí automáticamente acaba de imprimir cada uno de los elementos. Aquí ya están todos. Voy a hacer un pequeño cambio por aquí. El comando print. Y ahora van a poder visualizar la forma cuadrada de la matriz de 2 dimensiones. Aquí está. El primer elemento 0. El segundo elemento es el 8, que aquí un valor cambiado. Estos valores no se están reflejando porque en este bucle se hace una modificación. Lo voy a quitar para que puedan visualizarlo como se encuentra originalmente. Quité unos identificadores que no debía. Ahora sí. Vamos a ver cuál es el error. Aquí algo le pasó a este programa. Ahí está. Creo que quité algo de más. Aquí lo único que voy a hacer es quitar el bucle que le asigna datos. Ejecuto. Los valores 0, 0, que sería el primer renglón, primera columna, va a aparecer como un 8. Y el cuarto renglón, quinta columna, va a aparecer igual con un 8. Nuevamente se me olvidó quitar el LN. Ahí está ya. Esperamos a que se cargue porque nos va a aparecer. Aquí está nuestra matriz, ahora sí en su forma cuadrada, con el uso de el bucle for. En este momento no me voy a meter con el bucle for, lo vamos a ver en unos 2 videos más adelante, e igual podremos retomar un poquito sobre matriz para ver cómo se aplica el bucle for. Aparte de las matrices o arreglos de 2 dimensiones, tenemos también arreglos de 3 dimensiones. Por lo pronto tampoco me voy a meter con ellos. Nos vamos a quedar hasta aquí en este video con arreglos de 2 dimensiones. Igual cualquier duda, pregunta, por ahí en los comentarios, y a la brevedad estaré respondiendo.